Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os he querido traer como una guía básica y rapidita de los lápices de colores. Voy a hablar sobre varios temas que considero que son importantes a la hora de pintar con lápices de colores y va dirigido a aquellas personas que estén empezando. Y todo lo que voy a explicar es en base a mi experiencia. Yo no soy profesional, así que todo lo que voy a decir en este vídeo es en base a lo que yo he aprendido a lo largo de los años y lo que a mí me funciona. Dicho esto, vamos a empezar. Y el primer punto del que os voy a hablar es de los tipos de lápices. Hay una gran cantidad de lápices en el mercado, diferentes marcas, así que es muy difícil elegir un buen lápiz. Muchos me preguntáis cuál comprar y la verdad es que no os podría decir porque dependiendo del estilo que queráis hacer y dependiendo de lo que a vosotros os guste, un lápiz que a lo mejor a mí no me gusta, a vosotros os encanta. Así que por eso es un poco complicado. Pero bueno, vamos a los tipos de lápices que hay. Dependiendo del material que esté hecha la mina o del tipo de aglutinante que lleven, encontramos lápices a base de aceite, lápices a base de cera o lápices a base de goma arábiga. Estos últimos son los que llamamos los lápices acuarelables. Su particularidad es que el pigmento se diluye con el agua, por lo que podemos usarlo como lápices de colores normales y a modo de acuarela. Y luego tenemos los otros dos, los de base a cera y base a aceite, que estos no se diluyen con el agua. Normalmente los lápices en base a cera tienen una mina más blanda, pero esto también va a depender de la marca. Yo lo que os recomiendo es que vayáis probando los distintos tipos de lápices y marcas hasta encontrar con el que mejor se adapte a vuestro estilo. También deciros que los lápices de colores con mayor calidad tienen una mayor proporción de pigmento y suelen ser más caros. Por eso con los lápices más baratillos siempre nos queda un color más claro y con los lápices más profesionales nos queda un color como más vivo. Y esto es por eso, por la mayor proporción de pigmento. Es verdad que con los profesionales vamos a conseguir un mejor acabado, pero con los baratos también se pueden lograr grandes resultados. Recuerda que el material no hace al artista. Y bueno, lo mejor de esto es que todos se trabajan de la misma forma. Y esto es las famosas capas. Ese es el secreto, paciencia y capas. Y esto me lleva al siguiente punto, que es la presión. La presión que hacemos con el lápiz va a determinar el resultado del dibujo. Cuanta más presión, más pigmento estamos poniendo y a la vez estamos aplastando el grano del papel. Y esto hace que no vayamos a poder poner más capas desde el principio, porque el papel no te lo va a permitir. Por eso el truco está en ir poniendo capas poco a poco, sin apretar el lápiz. Si te cuesta hacer esto, coge el lápiz por la mitad y así no vas a presionar mucho. Cuanto más cerca de la mina cojas el lápiz, más presión haces, aunque sea sin querer, pero también los trazos son más precisos, por lo que puedes ir variando en la forma de coger el lápiz. También te recomiendo mantener la punta del lápiz afilada porque así va a llegar a todas las cavidades del papel. El siguiente punto del que os quería hablar es de los diferentes trazos que podemos usar. Por una parte tenemos los trazos rectos, que esto sería ir haciendo líneas siempre en la misma dirección. Luego tenemos los trazos circulares, que sería ir moviendo el lápiz a modo de círculos e ir rellenando el dibujo. Y por último tenemos los trazos cruzados, que sería lo mismo que los trazos rectos, pero primero lo hacemos para un lado y luego para el lado contrario. Dependiendo del dibujo podéis utilizar uno u otro. También deciros que los podéis dejar para que se vean los trazos o difuminarlos mezclando los colores. Eso ya depende de vosotros, de lo que a vosotros os guste. Yo prefiero difuminarlos e ir creando degradados para que quede todo como relleno, por así decirlo. Pero también he visto dibujos en los que se marcan los trazos y también está muy chulo.
Bueno, y esto me lleva al cuarto punto, que tiene que ver con difuminar los colores. Existen diferentes técnicas para mezclarlos y esto lo expliqué hace muy poquito en un vídeo. Si te gusta que el color en los dibujos te quede muy difuminado, sin puntos blancos, te recomiendo ir a verlo y todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción. Pero espera a que se acabe este porque el siguiente punto también es muy importante y se trata de cómo seleccionar los colores para poder mezclarlos. Y esto tiene mucho que ver con el círculo cromático. Si no sabes de qué estoy hablando, también te dejo otro vídeo donde te lo explico. Es muy importante que tengamos presente el círculo cromático porque es como la base de todo. Cuando vamos a mezclar los colores, por ejemplo, si queremos hacer un degradado, tendríamos que coger colores que estén cercanos en este círculo o colores que sean de la misma familia. Por ejemplo, si tuviéramos de base un amarillo, podríamos llevar el degradado hacia un rojo o hacia un azul, teniendo en cuenta también si el tono de amarillo es más cálido o más frío. Por el contrario, si cogiéramos colores opuestos en el círculo cromático, crearíamos como un contraste. Pero si intentamos hacer un degradado con ellos, no nos va a quedar muy bonito. En el medio nos va a quedar como un color amarronado o grisáceo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que sería el sombreado. Si os dais cuenta, todo está relacionado. Y es que estos colores opuestos que os decía, que se llaman colores complementarios, podríamos usarlos para sombrear. Precisamente también tengo un vídeo en el que os hablo de esto más detalladamente, así que también os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Para sombrear también podríamos usar tonos más oscuros del color que tenemos como base y no os recomiendo usar el negro. Bueno, no os digo que no lo uséis nunca, pero que no lo tengáis siempre como opción de sombreado, sino solo utilizarlo cuando sea necesario, porque este color crea como un tono muy fuerte y hace que los colores se vean un poco apagados. De todas formas, sí se utiliza para muchos estilos y para ciertas ocasiones también viene bien. Por eso os digo que ya depende de cada uno. Y bueno, el último punto del que os voy a hablar es sobre el papel. Es necesario utilizar un papel adecuado porque de este va a depender mucho el resultado que nos quede. Hay papeles más texturizados o más lisos y esto va a depender de tu estilo. No significa que no se pueda utilizar un tipo de papel con los lápices de colores, pero ten en cuenta que si utilizas un papel con grano más grueso te van a quedar más puntos blancos y un acabado muy diferente al de si utilizas un papel más liso. No significa que esté mal, sino que son estilos totalmente diferentes. Si a ti te gusta que te quede todo difuminado y sin puntos blancos, te recomiendo que utilices un papel de grano fino. Y si te gusta que te quede con grano y textura, te recomiendo un papel de grano medio a grueso. El gramaje del papel en realidad no importa mucho porque es una técnica seca, pero sí que si vamos a utilizar, por ejemplo, disolvente para difuminar los colores, os recomiendo un papel de acuarela de unos 200 gramos en adelante. Y si no vais a utilizar nada en especial, simplemente yo os recomendaría de 100-120 gramos en adelante. Como preferencia mía, a mí me gusta utilizar papeles de acuarela prensados en caliente y de grano fino, porque me encanta el acabado que dejan los lápices de colores en este tipo de papel, pero no los uso siempre porque son muy caros. Además, hay papeles destinados a lápices de colores que también dejan el mismo resultado, así que esto es cuestión de ir probando. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o queréis que hable más detalladamente sobre un tema, dejármelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.